Bien, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de dar cumplimiento a una política en favor de las organizaciones campesinas, con fecha 22 de agosto del 2012, declaró con fines de utilidad pública y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, de propiedad de la compañía Valoriani S.A., ubicada en la parroquia rural El Morro, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, con código catastral número 12622. Las organizaciones que serían beneficiarias de este proceso de redistribución están conformadas por migrantes en proceso de retorno o retornados al país. Y a un inicio se prevía beneficiar a 11 asociaciones campesinas conformadas por un aproximado de 365 familias. A efectos de concretar el proceso de redistribución de las tierras a las organizaciones campesinas, el 17 de enero del 2017 se celebró el acta total con mediación con la compañía Valoriani S.A., en la cual se acordó, entre otros puntos, desistir del juicio de expropiación inicialmente entablado, reducir la superficie del predio expropiado a 3.787 hectáreas, suscribir la escritura pública de compraventa mediante la cual se traspasaría la propiedad al Ministerio de Agricultura y que serviría como documento habilitante para que la compañía Valoriani S.A. cobre la suma de $1.329.764 de los Estados Unidos de América. Durante la administración del ingeniero Bernardo Manzano, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de Tierras, ha podido verificar que de forma irregular la Dirección Distrital del Guayas procedió a otorgar por intermedio de la figura de posesión agraria, bajo el supuesto de que eran tierras baldías, varias adjudicaciones a un grupo determinado de compañías camaroneras dentro de los 3.787 hectáreas objeto de la declaratoria de utilidad pública y que en la actualidad siguen siendo de propiedad de la compañía Valoriani S.A. Es decir, que se tramitaron adjudicaciones sobre un predio privado que no forma parte de las tierras rurales estatales. ¿Es esto cierto, no, José Ignacio Jorge Bejarano? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Carlos, y le agradezco mucho. Yo sigo su programa. Vi la entrevista al abogado Javier Valverde, primero. Después vi la entrevista al funcionario del MAGAP. Entonces, por eso pedí que poder yo dar mi opinión sobre el tema. Bienvenido. Gracias. En el año... Todo lo que voy a decir en este momento, todo es documentado. En el año 2012, en agosto del 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Agricultura y Pesca declara la utilidad pública, documentos del MAGAP. Durante un año... De la Hacienda Ayalán. Sí, de la Hacienda Ayalán. Que ella era de la compañía Valoriani. Era de la compañía Valoriani. ¿De la cual ustedes qué? Yo soy el presidente. Ya. Y accionista. Ok. Durante un año negociamos el precio. En ese tiempo no existía la ley de contratación pública y uno podía negociar el precio. Uh-huh. Nosotros pedíamos un justo precio, nunca se llegó a ningún acuerdo y se inició, aquí está el documento del MAGAP, el 17 de mayo del 2013 se inicia el juicio de expropiación de las tierras. Como no llegamos a ningún acuerdo, se inicia el juicio de expropiación. Empieza el tema, el MAGAP, y empieza a contratar tractores para desbrozar las 4.137 hectáreas. Se arma ya puede usted imaginarse, un relajo porque... Es decir, estando el asunto en litigio, ellos comienzan a ocupar las tierras. Claro, porque se supone que ellos dicen con ocupación inmediata, dice la declaratoria de utilidad pública. Okay. Entonces, o sea, te las quito primero, después veo cuánto te pago según lo que diga el litigio. ¿Okay? Se corre la bola por todo el país y empiezan a llegar asociaciones de todas partes del país. Nos roban más de 500 cabezas de ganado, más de 600 cabezas de chivos. Todo eso eran potreros, eran bosques autóctonos y... ¿Se las roban por cuatrerismo? ¿Se las llevan por cuatrerismo, o se apropian de ellas allí? Por cuatrerismo, porque ya empiezan a llegar diferentes asociaciones de todos lados, arman casas, etcétera, etcétera, y todo se arma una casa de nadie ahí. ¿Ya? O sea, hay una invasión. Así es. El ministro de Agricultura de esa época era Ponce. El poeta, con el viceministro Valverde y el abogado Arnaldo Alaña. Contratan todo este grupo para desbrozar las 4.000 y pico hectáreas. Nosotros tratamos de parar todo eso de ahí. Tengo la denuncia al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y tengo la sentencia del Ministerio de Ambiente cuando nosotros
alcanzamos a parar los tractores. Por 56 hectáreas, el Ministerio de Ambiente da un perjuicio en árboles autóctonos y que nosotros teníamos sembrado en la zona de $112.000. Ya, vamos en orden. La apropiación inmediata procedía porque la ley lo permitía. Lo permitía. Pero no la explotación inmediata, que fue lo que comenzaron a hacer. Así es. Y peor aún, contra temas ambientales. Y tengo las sentencias. Por eso es que entonces, hay un tuit suyo que dice: en nombre de mi familia, Jorge, algo de justicia se ha hecho. Mi papá falleció viendo cómo destruiste nuestra hacienda Ayalán Cultivos. La ilegal expropiación provocó el robo de 300 cabezas de ganado. Sigue en el limbo nuestro caso. Cosechas todo el odio que sembraste, le dice usted a Correa en ese tuit. Es correcto. O sea, su gobierno promovió esto. Y quiero llegar a algo más. Con esta sentencia, yo le puedo demostrar que en 56 hectáreas hay un perjuicio de $112.000. Si usted multiplica por la cantidad de hectáreas que nos están declarando de utilidad pública y que fueron desbrozadas en su totalidad, solo en árboles tenemos un perjuicio de más de $7.600.000. Ya, pero no me haga toda la historia porque no estamos aquí en un juzgado y sobre todo porque hay un público que quiero que entienda el tema de fondo antes de que maneje cada una de las etapas de este proceso que dan para 2 horas. Correcto. Y no para el tiempo que tenemos. Correcto. Ya, ¿quién tiene la razón en esto que se está planteando? ¿El representante de los camaroneros que vino aquí, vino aquí, habló el viernes pasado y también estuvo aquí, o el subsecretario de Agricultura? Bueno, nosotros firmamos en el 2017 una mediación porque a mí me presionan. Yo exportaba papaya a Perú y me presionan y me invaden las tierras porque fuera del área que quieren expropiar, yo tengo sembríos de papaya y en este momento son sembríos de maíz, son 200 hectáreas, que están fuera del área en litigio. ¿Por la misma zona? Al lado, pegado. ¿No? Entonces nos obligan a firmar Esto es en la parroquia rural El Morro. Correcto. Viajamos a Quito, en la Procuraduría General del Estado, y firmamos un acta de mediación que usted la nombró. Correcto. ¿No, verdad? En esa acta de mediación, se supone que el Ministerio de Agricultura iba a desmembrar y íbamos a ir a una notaría y hacer una venta al ustedes Magat. aceptan, solamente 3.787 hectáreas. Correcto. ¿Ya? Y que la venta sea por $1.329.000. ¿Qué es lo que pasa? Ahí acaba el gobierno de Correa. ¿Ya? En ese momento, entre el gobierno de Lenín, pasan, si no mal recuerdo, 2 o 3 ministros, y después de que pasan esos 2 o 3 ministros, llega el ministro Javier Lazo. Ajá. Que me imagino que usted lo ubica bien. Lo conozco muy bien. Llega el ministro Javier Lazo. Javier Lazo es vecino mío y dice: terrible todo lo que te ha sucedido. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto, el asunto. Pero, oh sorpresa para mí, arranca en ese momento, tengo la foto aquí, el abogado Javier Valverde con el asambleísta Ricardo Vanegas, arrancan, ellos se unen y arrancan este asunto de estas adjudicaciones ilegales. ¿Por qué? porque no nos han pagado todavía nosotros legalmente. Estaban adjudicando las tierras que se habían comprometido a pagarle por $1.329.000 así es, de la expropiación. Nosotros legalmente todavía somos dueños, tanto así que tengo mis impuestos pagados al día. Aquí hay $40.000 de impuestos pagados al día. Y en ese momento, el abogado Valverde empieza a hacer adjudicaciones a las compañías. Aquí está el nombre de las compañías: Vieri y Toyo Cultivos, que es del camaronero Heinz Grunauer. Le hace 2 adjudicaciones por medio de la Subsecretaría de Tierras de 500 hectáreas. ¿Qué era el abogado Valverde? El abogado Valverde era funcionario del Ministerio de Acuicultura en la época de Correa, y él fue el que incentivó a hacer estas leyes para adjudicaciones. ¿Qué dicen estas leyes? ¿Y cómo consigue él que esa dependencia del Ministerio de Agricultura haga las adjudicaciones? Si ya no era funcionario. Bueno, es importante investigar. En el momento en que él era funcionario, la mano derecha de él era esta abogada que está aquí, abogada Brixida Robles, y ella se queda en el ministerio y ella es la que firma todas estas adjudicaciones. ¿Qué tiene que ver Ricardo Vanegas con eso? Ya voy a llegar directamente a ese punto. Pero abreviemos, porque son las 17 horas 49 minutos y estamos pasando del día a la noche con José Ignacio. Repítame cómo se pronuncia su apellido. Jorge Bejarano. ¿Por qué lo nombro a Ricardo Vanegas?
porque a lo que acaba ¿cómo se llama? El tema de la adjudicación. Del mandato de Lasso como ministro de Agricultura. Viene después, entra el presidente Guillermo Lasso, ¿no verdad? Y entra Tangi Vera. Tangi Vera ve todo esto de aquí, que era un relajo, y en base al artículo 58.7, que dice, en cualquier caso que la institución pública no destine el bien expropiado para los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública e interés social dentro del plazo de 2 años, han pasado 10 años, dentro del plazo de 2 años la tierra será revertida. Ella nos da la reversión, documentos del ministerio. ¿Tenía potestad para eso la ministra de Agricultura? Tenía potestad. ¿Por qué lo nombro a...? ¿Esa reversión no la debía hacer un juez? ¿Por qué lo nombro? Verdaderamente yo no soy abogado, sé que en el momento nuestros abogados, esto de aquí se podía manejar administrativamente. Ok. Se podía manejar administrativamente. Le revierte las tierras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la inquisición desde la Asamblea. Ricardo Vanegas lo llama a Tangi Vera y lo sienta ya que no podía hacer esto de aquí. El abogado Valverde... ¿Cuál era el interés del asambleísta Vanegas en esto? Porque Ricardo Vanegas, tengo entendido, fueron ellos candidatos a presidente y vicepresidente con Javier Valverde. Me imagino que tienen una relación de mucha amistad. ¿Presidente y vicepresidente de qué? Del Colegio de Abogados. Ah, ok. Ya, me imagino que tienen una relación de mucha amistad. Y yo ya me pongo a ver cómo es el asunto porque el ministerio me dice, no, nos sentaron acá, no se puede hacer esto de aquí. Okay. El abogado Valverde mete una medida cautelar y no podemos inscribirla. Viene la administración del ministro de Agricultura, Pedro Álava. Nos sentamos con él. Siga. Comentamos toda esta historia que le estoy diciendo. Y Pedro Álava me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer absolutamente nada. El primer día que yo me senté aquí, fui llamado a la Asamblea Nacional por Ricardo Vanegas y todo el bloque de Pachacutic. Ok, o sea, ellos respaldan esa expropiación. Así es. Todo del bloque de Pachacutic, y aquí no podemos tocar nada. Oh, sorpresa, Pedro Álava me dice eso. Veo que vamos a tener que seguir las cosas judicialmente, y ahora que entra el nuevo ministro Manzano, veo que él sí se está empapando del asunto y viendo toda esta ilegalidad, y me llevo con la sorpresa que ya no están solo las 2 adjudicaciones a las compañías de Heinz Grunauer, del cual el abogado Valverde es su abogado y trabaja en planta de él, sino que existen 11 adjudicaciones en las tierras de Ayalán. En las que estaban producto de la expropiación que nunca se pagó. Que nunca se pagó y que siguen siendo hectáreas, y que siguen siendo nuestras. Siguen siendo de ustedes, ya. Siguen siendo nuestras. Y las adjudican, son 11 compañías. Las adjudican. Son estas: Aciade, Páez, Alfredo, Fernando, Grunauer, Jarrín, Alfonso Gabriel, Magallanes, Carvajal, Ariana, Ninosca, etcétera. Etcétera, correcto. Entonces, hay bastantes comentarios de que estas compañías son parte de dueños asambleístas actuales del país, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. ¿Estas empresas son vinculadas con asambleístas? Por eso estoy aquí, para que se investigue. ¿Quién dice que son vinculadas con asambleístas? Porque ya no son solo 2 empresas, son 11 adjudicaciones que se hicieron en el mandato de Pedro Álava. Pero ¿quién dice que están vinculadas con asambleístas de alguna de estas empresas? Desde luego ninguno de esos nombres de ellos aparece aquí. Hay que ver quiénes son los accionistas y qué relación tienen con diferentes asambleístas actualmente. Okay. Es decir, ¿qué va a hacer el Ministerio de Agricultura actualmente sobre esto? Por eso ellos van a deshacer esta adjudicación a estas 11 empresas. Me imagino que eso es lo que va a hacer el ministro. Eso está haciendo. Correcto, eso es lo que está haciendo porque es ilegal, porque no nos han cancelado. Pero no para devolvérselas a ustedes, sino para que los migrantes en verdad tomen posesión de esas tierras. Sí, pero nosotros vamos a seguir las acciones judiciales respectivas porque han pasado 10 años y solo 2 años da la ley para lo que fue hecho el mandato de la declaratoria de utilidad pública. Es decir, que ya ni siquiera si el Ministerio de Agricultura les paga lo que nunca se les pagó, o consigue que se les pague 1.300.000 o 3.700 hectáreas, podría otorgársela a los migrantes que quieren de ese programa. Verdaderamente que nosotros no queremos que nos paguen.
queremos que o nos indemnicen o nos regresen las tierras. Entonces, lo que yo veo aquí, Carlos, es que veo una organización, se podría decir, delictiva, de tráfico de tierras, que no van ni las tierras ni para los migrantes, no van las tierras ni para las asociaciones, sino que van las tierras para grupos de poder, para comprarlas a precio de gallina con peste, por medio de adjudicaciones que son totalmente ilegales. Ok, ¿Ya? Seguiremos con el tema. Este es capítulo 1 de su parte. ¿Quiénes son sus abogados? Mis abogados siempre fueron el estudio jurídico del doctor Gonzalo Novoa Elizalde, que ya falleció, y ha quedado a cargo de todo esto el doctor Luis Parrales. ¿Va a seguir representándolo él? Va a seguir representándonos, y antes de yo venir me visitó la familia Aguirre Molina y Molina Morales, que Heinz Grunauer con el abogado Valverde están haciendo el mismo asunto sobre la adjudicación, pero en tierras cercanas en el Morro. Ya, dice el Ministerio de Agricultura que las compañías adjudicatarias no representan al sector productivo acuícola. Al contrario, pertenecen a un mismo grupo empresarial cuyos administradores y o accionistas están vinculados en cada una de ellas, a saber, Confinar S.A., Cultivos Trifásicos Cultriza, Sociedad Anónima, Crisma Díaz Foods S.A., Toyo Cultivos Marinos, Vieri S.A., en las respectivas nóminas de administradores y accionistas de dichas empresas y que están publicadas en la plataforma informática de la Superintendencia de Compañías, se repiten los nombres de los señores Heinz Grunauer Fará, Heinz Grunauer Zunino, Alfonso Grunauer Jarrín y Alfredo Fernando Seade Páez. Alfredo Seade es la mano derecha gerente de las compañías de Heinz Grunauer, y el abogado de planta es Javier Valverde, exfuncionario del MAGAP y que ha dejado a toda su gente, que es la que firma todas estas cosas. La próxima semana aquí, varios de los migrantes a quienes han ofrecido estas tierras, y algunos de los cuales dicen que vinieron inclusive de España por esa oferta. Son las 17 horas 56 minutos. Escucharon ustedes a José Ignacio Jorge Bejarano, dueño de la Hacienda Ayalana, accionista y presidente de la compañía Valoriani S.A., exponer muy sucintamente y con mucha claridad desde su perspectiva, desde luego, cuál es el caso que los tiene metido en un lío tras el cual él describe que hay